Es un extraordinario privilegio tener nuevamente en la Universidad para la Paz a Enrique Barón. Es probablemente uno de los políticos europeístas más significativos de los últimos años. Fue ministro en el gobierno español, pero particularmente su labor en el Parlamento Europeo, donde fue su presidente, ha marcado la perspectiva y la proyección de Europa, y por lo tanto es quien sufre los avatares que se dan en este momento, pero también es quien genera ideas sobre cómo seguir construyendo una Europa que ha permitido el periodo más largo de paz en Europa a lo largo de su historia. La idea que conversamos con el embajador de la Unión Europea, don Pelayo Castro, es poder escuchar primero a Enrique y que podamos después tener un diálogo al cual he tenido el privilegio de invitar, que nos encontramos en Madrid con el director de Política Exterior, el embajador Guillermet, con la intervención obviamente del embajador Pelayo Castro, y dado que vino hoy día especialmente a una europea importante que está acá con nosotros, que es la coordinadora de Naciones Unidas en Costa Rica, el pedir que a lo mejor ella, desde su perspectiva más italiana que la perspectiva de Naciones Unidas, pueda a lo mejor hacer algún comentario sobre cómo se está mirando la situación europea y cuáles son los grandes desafíos que debemos mirar y visualizar en esta perspectiva. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido Enrique Barón. Él tuvo con nosotros, un discurso muy importante sobre Europa como tejedora de paz, Europa como semilla de la paz. A partir de eso, hoy día es cuáles son los desafíos de Europa. Hay un primer documento de la comunidad con 5 escenarios que pueden ser más o menos complejos. Hay un segundo documento mirando los temas de la globalización, pero probablemente es cuáles son los valores esenciales que Europa nos pone en el mundo y cómo esos valores deben ser vistos para construir un mundo de paz. Y en ese marco, la relación entre Europa y América Latina es una reunión y una comunión de ideas esencial que es necesario desarrollar y avanzar en esta perspectiva. Yo quiero agradecerle a los colegas que han venido especialmente a escuchar a Enrique, a nuestra consejera Pilar Álvarez y a los representantes de GIZ, de organismos internacionales, a nuestros profesores y a algunos de nuestros alumnos de doctorado, y agradecerle a la directora de esta casa, a Miriam Vilela, que es la directora de la Carta de la Tierra. Para tener más tiempo para escuchar a Enrique, yo me quedo acá y le deseo el máximo de alegría por tenerlo nuevamente en esta casa. Sí. ¿O quieres darle la palabra primero a nuestro embajador, quizás para que pueda referirse a la importancia de la celebración del Día de Europa, y después lo dejamos? Sí. Y que hable de mí incluso bien. Exacto. Eso siempre no sabemos, vamos a ver. Gracias, Pancho, pero bueno, hoy sobre todo y en esta semana estamos disfrutando de don Enrique. Yo tal vez para complementar la presentación de Pancho me gustaría decir que con la visita de Enrique este año la delegación de la Unión Europea está intentando acercar la celebración a las universidades, a la gente joven. Estuvimos el viernes pasado en la UCR. Vamos a continuar hoy con diferentes actividades. La trasladamos desde el día 9 de mayo hasta el día 12, en parte porque Enrique está viajando por Europa y por el mundo
con una gran actividad casi siempre en cuestiones europeas, pero no solo, porque si ustedes lo quieren disfrutar hoy, Enrique es una persona que yo definí el pasado viernes como un europeo renacentista. Y dije que es un europeo renacentista porque, además de político, que es como se le conoce, haber sido, como decía Pancho, ministro en el primer gobierno de Felipe González, haber sido expresidente del Parlamento Europeo, durante muchos años presidente del Grupo Socialista en Bruselas, pues yo creo que sería difícil comprender la figura de Enrique sin entender todo lo demás. Enrique es un intelectual, escritor, no solo sobre cuestiones europeas, novelista, estudioso de la música y del arte, miembro de la Fundación Yehudi Menuhin, en diferentes capacidades a lo largo de su carrera, en el patronato de la Fundación Salvador Dalí y un largo etcétera. Lo digo para animar y que no nos, entre todos nosotros, que no nos restringamos un poco a la figura estrictamente política de Enrique, sino que aprovechemos su visión global, cultural, sobre Europa y dónde estamos en el mundo de hoy, porque yo creo que ese es el valor añadido que nos ofrece Enrique. Y para mí, como embajador, ha sido un lujo poder traer a Enrique a Costa Rica, a un país que entiende muy bien Europa, que quiere a Europa, que aprecia a Europa, para ampliar horizontes y diálogos, no conmigo, sino con él. Entonces, sirva esto simplemente de presentación, Enrique. Como no podía ser de otra manera, yo tenía que hablar mal de ti. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, y ante todo agradecer a mi buen amigo Pancho Rojas esta invitación, porque tienes razón, yo ya he actuado aquí, y si me has invitado otra vez es que os gustó. Y también expresar mi satisfacción por volver a Costa Rica, que es un país al que me siento ligado en mi carrera española y europea, porque cuando llegué al Parlamento Europeo en 1986, después de salir del gobierno de España que acabó las negociaciones para entrar en la entonces Comunidad, con lo primero que nos enfrentamos los que llegábamos, los ibéricos, pues portugueses y españoles, fue con el proceso de paz de San José, que fue la primera vez en que la Comunidad Europea empezó a hacer política exterior en relación con Centroamérica y con América Latina. Y bueno, yo en eso pues me considero que tengo muchos amigos aquí, y sobre todo hay uno que jugó un papel importante en aquella época, el presidente Óscar Arias. Y yo además en Costa Rica hay dos cosas que admiro y que lo dije el otro día, y es que en Europa, cuando llegamos nosotros, de lo que les gustaba hablar en el Parlamento Europeo era de Latinoamérica como un mundo de generales golpistas o de guerrilleros barbudos. Y bueno, cuando uno ve Costa Rica, que es un país que tiene, como hay aquí un monumento, la educación, la instrucción pública generalizada y gratuita desde 1869, y es un país que yo creo que tiene, y lo digo delante de la representante de la ONU, esto en la zona, yo creo que es el país que tiene un ratio más elevado de mujeres importantes en relación con su población. Desde luego nos superan con mucho a España, pero cuando uno ve pues a Cristiana Figueres con el cambio climático, a Rebecca Greenspan en la SEGIV, a Laura Thompson en la Organización Internacional de Migraciones, y la lista podría seguir, pues la verdad me parece que eso hay que ponerlo de relieve. En relación con Europa, es verdad que mi buen amigo, y además que fue colaborador mío en el Parlamento Europeo, Pelayo Castro, me invitó a celebrar el Día de Europa, lo que llamamos nosotros el Día de Saint-Schumann, porque celebra la declaración Schuman, y por eso cuando me pidió un título, pues dije, vamos a hablar del 60 cumpleaños, del 67 y 60 cumpleaños y con futuro.
En cuanto al cumpleaños, bueno, yo creo que hay que festejar los cumpleaños, y la verdad es que se hace en un momento muy oportuno. En primer lugar, porque se conmemora la declaración que hizo el 9 de mayo de 1950 en la Salle de l'Horloge, en la sala del reloj del Quai d'Orsay de París, que hizo el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, que era un monje laico que había nacido en la Alemania del Segundo Reich, que ocupaba pues Lorena, Luxemburgo y Alsacia. Entonces él pues fue a la escuela en Alemania, era súbdito del Imperio Alemán, hizo la Primera Guerra Mundial como soldado alemán, hizo la carrera en Alemania y cuando tuvo la posibilidad volvió a ser francés, o se convirtió en francés. Bien, este personaje, Robert Schuman, en esa fecha, en 1950, leyó una declaración que yo recomiendo vivamente su lectura porque es bastante breve y está muy bien escrita. Y no habló ni de la Europa de los mercaderes, ni del mercado común, ni nada de eso. La declaración empieza diciendo: la paz no fue posible. Y creo que es importante subrayarlo porque esa declaración escrita por Jean Monnet y su equipo conjuntamente con Konrad Adenauer, Polaris Pack y los que fueron los padres fundadores, bueno, lo que define básicamente es lo que hemos ido construyendo después. O sea, la paz no fue posible, todos tuvimos o tuvieron, pero como europeos, una enorme responsabilidad, porque claro, o sea, se critica mucho, por ejemplo, pues eso, la guerrilla, el golpismo, lo que sea, pero en América no se conoce, salvo quizá la guerra civil de los Estados Unidos, la guerra de secesión y quizá la guerra del Chaco, yo no sé, pueden ser más maduras. No hay casos de guerras tan sangrientas como las de Europa y sobre todo repetidas, porque cuando se habla en esta declaración de las tres guerras entre Francia y Alemania desde 1870, pues lo que se tiene en cuenta es que esa era la pauta, la norma europea desde hacía siglos. O sea, incluso se puede decir que ahora mismo estamos viviendo el periodo más largo de paz desde la caída del Imperio Romano. Y luego cuando trato de explicar esto, no solo en España, sino en Europa, pues le pregunto a la gente si sabe de por qué o cuál fue el pretexto para hacer la guerra o declarar la guerra franco-prusiana por parte del canciller Bismarck con la Alemania unificada en 1870. Y fue básicamente una guerra cuyo pretexto fue la sucesión al trono de España, porque en mi país habían expulsado los militares, especialmente el general Prim, a Isabel II, a la reina Isabel II, y estaban viendo cómo importaban un rey. Y el candidato favorito era Leopoldo de Hohenlohe, que se conocía en España con el nombre de Oleole. En fin, la pronunciación de nombres alemanes les costaba un poco, y entonces, bueno, pues ese fue el pretexto, pero es curioso porque el presidente Mitterrand, en el discurso de adiós a la vida que hizo, yo no sé si estabas tú en el Parlamento Europeo, en 1995, en enero, bajo presidencia francesa, sí, dijo esa frase famosa, dijo, somos 15 estados ahora mismo, Francia ha hecho la guerra a todos los demás, menos a Dinamarca, y no sé por qué. Esa es la frase de Mitterrand. Y entonces es cuando dice, porque el nacionalismo es la guerra. Bueno, pero esta es la realidad, es decir, oiga, y no sé por qué hacíamos esa guerra. Bueno, esto, hombre, se hacía buscando la hegemonía de unos sobre los demás. Y entonces, volviendo, y para no ser muy largo, sobre la declaración Schuman, lo que se dice es que hay que construir y hay que superar los nacionalismos y construir conjuntamente algo nuevo que no se hará de una vez, sino que se hará paso a paso y se hará poniendo o construyendo con unos mimbres que son valores y otros que son
intereses comunes. Y al final se dice, y el objetivo final es la Federación Europea. Bueno, y a partir de ahí es cuando empieza la aventura de la construcción europea, con un marco institucional que ya se diseñaba básicamente, y creando un mercado común sectorial que era el del carbón y el acero, que en aquella época eran las materias primas básicas para construir armamento. Y el segundo cumpleaños es el del Tratado de Roma, que se aprobó 7 años después, y que también se negoció un poco de la misma manera, porque los europeos hablaban mucho de los tratados, pero no explicaban, no son setas que surgen después de la lluvia. Esto también forma parte de la historia. Había fracasado la Comunidad Europea de Defensa, que todavía estamos viendo cómo lo hacemos, en 1954 en la Asamblea Nacional Francesa, y entonces, y lo digo delante de una italiana, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Gaetano Martino, que era siciliano, invitó a sus pares, a los demás ministros, a una conferencia en Messina, que es el puerto que es entre Escila y Caribdis, es la parte siciliana, y les invitó en la primavera de 1955, creo que fue. Les invitó a los demás ministros para que fueran a Sicilia, porque estaba en campaña electoral. Fueron todos los demás ministros, o sea que ya el turismo político tenía... Y no sabían qué hacer, cómo empezar a recuperar el tema, y entonces se fueron a un sitio paradisíaco que es Taormina, que es un anfiteatro griego que está cayendo a pico a 700 metros sobre el mar, no sé si lo conocen, ¿verdad? Sí. Y entonces, como no sabían qué hacer, se fueron a ver un ballet, y yo creo que ayudados por el clima de Sicilia, por la noche, y quizá con algo de prosecco o algún vino bueno. Vino, sí, bueno, pues dijeron, ¿y por qué no empezamos a ver cómo hacemos una declaración para salir adelante? Y de ahí sale el Tratado de Roma. De ahí empezaron a volver a la conspiración y a ver cómo eran capaces de salir adelante. Tratado que escribió básicamente, porque los tratados y todas estas cosas los suelen escribir los números 2, no los grandes jefes. Son los que están en las fotos, pero luego tienen la gente que trabaja. Y lo escribió básicamente un colaborador de Jean Monnet que se llamaba Pierre Uri, que era un normalien, un profesor francés, economista y con una formación importante, y que era un judío discriminado por el régimen de Vichy en Francia, y ese es el que escribió básicamente el tratado, con la colaboración de un alemán que había sido funcionario del Reich, del viejo Reich, del Imperial, que era Hans von der Groeben, que luego fue vicepresidente de la Comisión. Y yo creo que también en términos de paz es muy interesante eso, es decir, un judío francés y un funcionario alemán que conjuntamente, 10 años después de acabar la Gran Guerra, porque las guerras mundiales fueron la segunda gran guerra de los 30 años, hicieron eso conjuntamente. Bien, esto es para hablar digamos, de la celebración. Ahora vamos al presente y al futuro. Hace 2 semanas, el día 5 de mayo, yo tuve el privilegio de estar en Florencia en el debate del Estado de la Unión, que organiza el Instituto Universitario Europeo, que es pues una mezcla de think tank y de Torre de Marfil en un sitio también como para retirarse, que es el Fiesole, al lado de Florencia. Entonces, en la sala del Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia, pues se reunieron las mayores o las más importantes figuras académicas y políticas de la Unión Europea para hablar precisamente de la Europa de los ciudadanos y el futuro de Europa. Estaba el presidente Juncker, estaba el primer ministro de Italia, el presidente del Consejo Gentiloni, estaba la presidenta de Estonia, que es un país que se acaba, o que de los últimos que se ha incorporado y que está ahora mismo en cabeza en el tema europeo. Había pues distinguidos académicos, estaba Michel Barnier, que es un excomisario, que es el negociador de la Unión Europea con el Brexit. Bien, entonces fue muy interesante porque el presidente Juncker comenzó planteando
de cara al futuro los desafíos en relación con la ciudadanía, pero sobre todo a partir de este informe que ha mencionado el profesor Rojas, sobre los 5 escenarios que se plantean de manera inmediata en la Unión Europea, que es un planteamiento interesante porque en Europa tratamos de, diríamos, de ir avanzando en la construcción de la casa común, no a través de un líder único, sino que, bueno, como somos bastantes y además estamos tratando de construir una democracia supranacional entre los estados-nación más enfrentados de la historia, pues eso supone que tiene que haber también un proceso de maduración, y la Comisión Europea lo que está haciendo ahora es plantear los escenarios de futuro, los domésticos y afortunadamente cada vez más los internacionales. Y por eso está este informe de los 5 escenarios, bueno, que lógicamente es los 2 escenarios extremos. Uno conduce a la disolución y al suicidio, y el otro es la construcción de un Estado federal ambicioso. Y entre ellos pues está lo que se puede hacer, ¿no? Y eso fomenta el debate. Y dentro de ese debate, uno de los temas que se planteó, que no voy a profundizar mucho en él, porque creo que lo que tiene sentido es hablar de Europa y el mundo y nuestra visión y de nuestra responsabilidad en un mundo global y multilateral. Bueno, sí hubo una referencia especial a una negociación que tiene que iniciarse, que es la negociación del Brexit, en donde la primera prioridad es negociar sobre la base del respeto de la ciudadanía, tanto de los ciudadanos europeos que viven en Gran Bretaña como de los ciudadanos británicos que viven en el territorio de la Unión Europea, lo cual afecta básicamente a unos 3 millones de personas en Gran Bretaña y 2 millones y pico también, 3 en el continente. Y no es solo una negociación política, porque las relaciones que existen ya se extienden a la vida cotidiana en todas sus dimensiones, es decir, en la dimensión de matrimonios mixtos, en la dimensión de personas que han ido acumulando derechos de residencia o derechos de jubilación o demás. Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Pero para nosotros es la máxima prioridad antes de empezar a discutir otras cosas. Lo digo porque es una pregunta que se suele hacer y que tiene su importancia. Sobre la base del respeto, pero también de que nosotros lamentamos en general y de una manera clara, y yo personalmente, que se haya tomado esa decisión por parte del Reino Unido en un referéndum, bueno, que hay que respetar las normas constitucionales de cada país, pero a partir de ahí nosotros lo que no vamos a hacer es acabar con nuestro proyecto común, al contrario, tenemos que reforzarlo. Y además en un mundo en el que, y yo creo que esto ya me permite entrar en la reflexión desde el punto de vista de la globalización, en un mundo en el que la Unión Europea, en cierto modo, ahora mismo, en este momento histórico y político, se encuentra, diríamos, como sitiada, porque estamos en relación con nuestro principal socio histórico, que además mantuvo desde el final de la Guerra Mundial una política muy favorable a la Unión Europea, que empieza con el Plan Marshall. Ahora nos encontramos con que después de las últimas elecciones en los Estados Unidos, pues se ha elegido a un presidente cuya primera declaración ha sido considerar el Brexit como una maravilla y animar a extenderlo, y proponer a un embajador ante la Unión Europea cuya primera declaración fue que el euro no existiría dentro de un año. Bueno, la verdad es que con amigos de estos no hace falta enemigos, es decir, que bueno, pues, en fin, no ha tenido una reacción muy favorable, y yo creo que quien mejor expresó lo que pensamos los europeos fue la canciller Frau Merkel. No es de mi familia política, pero creo que en eso lo hizo con
con una dignidad que compartimos todos cuando le dijo que nosotros queremos seguir teniendo una relación importante con los Estados Unidos sobre la base de los valores que compartimos. Y a partir de ahí le recitó el artículo 2 del Tratado de Lisboa, que reza que los valores que nosotros tenemos por fin en Europa es la democracia, el respeto de los derechos humanos y especialmente de las minorías, y también el respeto y la lucha contra todo tipo de discriminación por razones de sexo o de género, como se dice ahora, de raza o de religión. Bien, eso es una cosa que para nosotros es absolutamente fundamental y que hasta ahora compartíamos con Estados Unidos y que creemos además que debemos de seguir compartiéndolo. Y además hay que tener en cuenta que nos encontramos en una situación diferente en relación con el pasado. Es cierto que la relación bilateral y multilateral más importante sigue siendo la relación atlántica, pero el mundo ya no es lo que era incluso en el momento de la caída del muro de Berlín. En este momento, la primera potencia comercial del mundo ya no son los Estados Unidos. Es decir, la primera potencia es China, que además, bueno, pues el mayor régimen comunista de la historia es el mayor acreedor del mayor régimen capitalista de la historia, porque el mayor posesor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos es el Banco Central de China. Entonces, nos encontramos con que el presidente Xi Jinping ha ido a Davos con una defensa del libre cambio y con una defensa de la apertura comercial frente a una postura diríamos, de cerrarse por parte de los Estados Unidos. Esto sí configura una situación distinta y desde luego los europeos sí tenemos eso la conciencia de que cuando hemos empezado a abrirnos y a encontrar posibilidades y voluntad de compartir el destino entre nosotros, nos han ido mucho mejor las cosas. Y desde luego todo lo que sea edificar barreras, crear proteccionismo y demás, es algo que a la larga se paga. Y nosotros lo hemos pagado muy caro y lo tenemos muy vivo como recuerdo. Por eso, por ejemplo, para nosotros hay un principio, o hay 4 principios esenciales que fundamentan en nuestro proceso, que se llaman las 4 libertades. Hay 3 que son la de circulación, de bienes, servicios y capitales, pero la fundamental de verdad, y es la que estamos debatiendo con el Brexit, es precisamente la libertad de circulación y establecimiento de las personas, en principio de los ciudadanos de la Unión y las ciudadanas de la Unión Europea. Pero en fin, yo creo que este es el primer desafío con que nos enfrentamos, bueno, los europeos y yo diría que el conjunto de la humanidad. Y en ese sentido, mirando o examinando la reflexión nuestra sobre el proceso de globalización, cuando más consideramos que desde luego la globalización no es un tema que se pueda estar a favor o en contra solamente, sino que es un proceso, bueno, ineluctable y por parte de los europeos deseable, porque nosotros hemos sido desde el Renacimiento los que más hemos trabajado por la globalización a nuestro favor, evidentemente, y el mundo ya no es eso. Pero el parar la globalización es un poco como eso que cuentan los británicos del rey Canuto, que se metió en el agua y ordenó que la marea en la playa se interrumpiera y cesara. Acabó ahogado. Es decir, que bueno, eso no tiene... Otra cosa es ver cómo se puede civilizar y democratizar la globalización. Y ahí, y en eso Pelayo trabajó conmigo en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, que es una competencia exclusiva de la Unión, pues hay un elemento muy importante que es, o que fue la Ronda de Doha, que desgraciadamente la Ronda de Doha está, bueno, dicen algunos que está muerta, pero de momento está paralizada y yo deseo que vuelva a tomar vida, porque nos encontramos también con una situación de multiplicación de tratados y guerras comerciales, lo que se llama en inglés el spaghetti bowl, el cuenco el cuenco de espaguetis, que bueno, que lo único que hace es favorecer pues a consultores, a especialistas, a abogados y demás, pero que es un desastre desde el punto de vista universal. Y ese es un tema que se relaciona también con la paz. Relacionado con
con eso, desde luego, nosotros, y está especificado claramente, está declarado solemnemente en el artículo 3º del Tratado de Lisboa, para nosotros la adhesión a las Naciones Unidas, la adhesión a un comercio abierto y justo, y la adhesión también a los objetivos del milenio, actualizados con los avances, para nosotros forma parte, yo diría, de nuestra declaración o de nuestro compromiso constitucional básico como europeos. Y no creemos que sea bueno el renunciar a eso ni que mejore el mundo. Es decir, que con todas sus imperfecciones, el sistema de las Naciones Unidas es lo mejor que hemos creado la comunidad a favor de la paz, lo cual no quiere decir que haya que reformarlo y que haya que darle una nueva dimensión. Otras reflexiones que están ligadas a esto. Está el tema del populismo, que es un tema muy de moda y además que se plantea como una especie de nueva amenaza o de virus externo que afecta a las sociedades. Yo no comparto ese análisis, sobre todo porque normalmente cuando se hablaba de populismos, también en Europa, pues había una enorme afición a decir que, bueno, pues eso es una cosa típica de América, especialmente de América Latina. Entonces se hacía una especie de descripción de los populismos, cuando el continente que más ha vivido las experiencias populistas y más dramáticamente seguramente ha sido Europa. Yo ahí, en un debate también en el Instituto Universitario Europeo con muchos académicos, que hay que tener cuidado con los académicos, porque claro, viene un político y no puedes dar una definición mejor, dejan las suyas y te critican la tuya, ¿no? Yo lo que les dije es, hablando del populismo, que no es un virus exterior a la sociedad, es un componente que está, se puede decir, en la sangre de la sociedad. Y la comparación o el ejemplo más claro que permite explicar la situación es un poco el del colesterol. Es decir, el populismo está en la sangre de la sociedad, y cuando tienes problemas con el colesterol y vas al médico, pues lo que te dice el doctor o la doctora te dice, el colesterol malo supera al bueno, entonces hay que empezar a hacer una cierta dieta. Hombre, el problema es cuando se inyecta colesterol malo conscientemente, de manera masiva, en la sangre de una sociedad, y tratas de, luego, cuando has ganado, tratas de hacer marcha atrás o de cambiarlo. Yo creo que el ejemplo del presidente Trump en Estados Unidos es un ejemplo que es insuperable, e incluso en Europa este año pues hemos vivido como si tuviéramos una amenaza masiva de invasión populista, y el que mejor lo describió es el primero que le ganó al populismo claramente, que es el primer ministro de Holanda, Rutte, que cuando se decía que en Holanda iba a ganar de manera muy clara Wilders, ¿no? Pues ganó, y además ganó de una manera muy clara, y dijo, y eso también define la situación europea, dijo, hemos ganado los cuartos de final en Holanda, ahora vienen las semifinales, que serán en Francia, y tengo que decir que el día que mencionaba yo de la reunión de Florencia, pues rompiendo un poco esa especie de prudencia vaticana que hay en los debates europeos, pues todas y todos los que hablaron dijeron que iba a pasar algo importante en Francia el domingo siguiente, y que además todo el mundo estaba a favor de que ganara Macron. Bueno, ya veremos, pero por lo menos ahí se ha planteado claramente, yo diría que por primera vez en términos electorales, el que o acabas con esta aventura conjunta, o lo que hacemos es plantear que tenemos que fortalecer Europa y que ese es nuestro futuro. Y yo creo que es el gran valor, la gran virtud de las elecciones francesas, las elecciones que han llevado a Macron a la presidencia de la República, que además ayer mismo ha vuelto a ratificar esa adhesión, pero no una adhesión de la fe del carbonero, sino diciendo, bueno, aquí es que verdaderamente nuestro futuro va por ahí.
Bueno, y las finales se dan en Alemania, que yo no creo que sean tan dramáticas, porque en Alemania no, afortunadamente, no hay ese contraste. Pero eso define muy claramente también la situación europea. Y para no alargarme mucho, voy a concluir con una reflexión más sobre un tema que es de mucha actualidad en Europa, en donde uno de los principales problemas que tenemos en la Unión Europea es que tenemos una tendencia irresistible a la autoflagelación. Estamos todo el día quejándonos de lo mal que nos va. Hombre, la verdad no es un desastre, porque si se compara la situación de Europa en 1950, pues la iniciaron 6 países que habían perdido la guerra, ahora somos 28, podemos pasar a 27, pero hay lista de espera, ¿eh? Es decir, tenemos la segunda moneda de reserva del mundo, el euro, y a pesar de que nos quejemos mucho, pues nos encontramos en una situación geopolítica de la cual no somos muy conscientes, pero que convierte a Europa en un auténtico imán, en un paraíso en todo el mundo que nos circunda. Y esto está llevando a lo que se llama la crisis de los refugiados y, como te llamas de fondo, a la cuestión de la emigración. Ahí yo recuerdo que cuando era secretario general de la ONU en 2004, Kofi Annan, que es africano, vino al Parlamento Europeo e hizo un discurso explicándole a los parlamentarios europeos una cosa que en gran medida muchos no querían oír, que era: ustedes son un continente demográficamente maduro, y ustedes tienen necesidad de sangre y de joven y de gente que venga dispuesta aquí a tratar de tener un futuro en Europa. Incluso lo cifró por lo menos en unos 40 millones de personas. La experiencia, por ejemplo, en mi propio país, en España, es que nunca pensamos que íbamos a pasar de 40 millones de habitantes. Eso pasó a la vuelta del siglo. En 2007 éramos ya 47 millones y en un país de emigrantes, como ha sido la historia de casi toda la Unión Europea, pues hemos integrado de una manera pacífica y yo creo que positiva y sorprendentemente para nosotros mismos a más de 4 millones de inmigrantes extracomunitarios. Con la crisis se ha bajado un poco, pero estamos en una población de 46, 47 millones. Pero vamos, la cuestión es que este tema o estas cuestiones se plantean con un enorme dramatismo, pero no somos conscientes de nuestra situación geopolítica, que es que desde Ucrania hasta Afganistán y hasta Somalia, por describir un poco todo ese arco, nos encontramos con el mayor número de conflictos abiertos, guerras, invasiones o conflictos enconados muy difíciles de resolver, en los cuales además las grandes potencias se enfrentan, sobre todo en este momento. Una son los Estados Unidos y otra es Rusia, que es también un régimen pretoriano que tiene un enorme interés en su presencia en la zona, mientras que nosotros vamos, diríamos, dando una respuesta o respuestas de ayuda humanitaria que son absolutamente necesarias, pero no hay una conciencia de contribuir de manera positiva y activa a un proceso de estabilización, a pesar de que hemos avanzado mucho en la creación de un servicio eficaz exterior, y ahí el embajador Castro. Bueno, bien, sí, estamos empezando. Sobre todo en el terreno comercial sí, pero en el terreno político mucho menos, ¿eh? Pero históricamente muy rápido, sí, lo que pasa es que la historia va más rápido que nosotros. Claro, eso también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto nos plantea en este momento una respuesta a lo que se llama la crisis de los refugiados, que se entrevera, porque no es muchos de los que se presentan como refugiados y se juegan la vida cruzando el Mediterráneo,
pues son emigrantes económicos que buscan un futuro mejor. Yo, para explicar esto, pues recuerdo que en la negociación de la ronda de Doha en Hong Kong, en una de las reuniones, tuve una conversación que me abordó uno de los líderes del Sahel, era de Burkina Faso, que son los países del oeste de África, son los países en donde se produce el mejor algodón del mundo. Entonces, en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, y esto lo recordarás tú, nos condenaron a estadounidenses y a europeos por políticas proteccionistas. En el caso de Europa es Grecia, y en Sevilla un poco, pero no es una gran producción, que son los Estados Unidos. Bueno, pues me decía el líder de los cultivadores, con un teléfono móvil en la mano, me decía: mire usted, yo puedo ver en la bolsa de futuros, tal, puedo negociar esto y negociar los seguros y las semillas. Dice, pero si no nos dejan sacar el algodón y venderlo en condiciones iguales, yo le tendré que decir a mi hijo: oye, si quieres tener futuro e ir al paraíso, cruza el Sahara, o a pie o en camión o como sea, como lo cruzan, y luego pues el Mediterráneo, y juégate la vida. Pues esa es la realidad cotidiana que tenemos en una situación en la que en este momento nosotros somos frontera, o tenemos en nuestra frontera sur, especialmente en África, aparte ya de la situación de inestabilidad, tenemos el continente con la mayor dinámica demográfica del mundo. Es decir, que en este momento se estima que la población africana, sobre todo la subsahariana, pero en conjunto es unos 8 o 900 millones de personas, y pueden ser 2.000 millones a la vuelta de 10 años. Bien, eso tenemos que saberlo, es decir, aparte ya de todas las cosas que todos los días estamos protestando y debatiendo los europeos. Bien, yo diría, estos son los grandes desafíos a nivel mundial, que se relacionan con la paz, que se relacionan con el desarrollo y que se relacionan con la convivencia. Y ya para concluir y ver quiénes somos los europeos de la Unión, hay 3 cifras que manejan mucho, sobre todo los alemanes, que cuentan y miden y pesan todo esto, que son nosotros, que éramos los europeos de la Unión, éramos el 25% de la humanidad al comienzo del siglo XX, somos el 7% de la humanidad en este momento, y bajando. Y esa es una nueva realidad, y además está muy bien en el mundo poscolonial, pues que haya una vuelta de potencias regionales históricamente más desarrolladas que Europa hasta hace 3 o 4 siglos, como son China o la India, y luego de potencias emergentes que son hoy en día miembros del G20, que están pues Brasil, México, Argentina, Sudáfrica, Indonesia, Turquía, es decir, que son el mundo ya no lo define Europa hace tiempo, ¿no? Entonces, el 7% y bajando, somos el 23% todavía del comercio y del PIB mundial. Vamos bajando, pero no porque estemos en crisis, sino porque afortunadamente uno de los procesos mayores que se está produciendo en la humanidad es el acceso de más de 1.500 millones de personas a lo que se llaman las clases medias que trabajan, aparte ya del proceso de emancipación de la mujer, que es quizá el más decisivo también en estas circunstancias. Y somos el 50% del gasto social, eso sí, con el modelo social europeo, que no es único, pero del que nos sentimos muy orgullosos y que nos admiran y nos envidian muchos, ¿no? Entonces, ahí, para sobrevivir, bueno, pues lo que tenemos que hacer es tratar de adaptarnos a una nueva realidad, que es este mundo, defendiendo lo nuestro y no desmantelándolo, hombre, y luego tratando pues que cuestiones como son la provisión de bienes públicos, básicamente 2, la educación y la sanidad, y otro más, que es suena muy familiar en Costa Rica, que es el hacer que este planeta sea habitable, pues yo diría que también figuran entre las prioridades que podemos compartir todo el mundo. Y dicho esto, voy a concluir ya citando una vez más a Pierre Curie, que decía, cada vez que tengo una oportunidad de hacer algo por Europa, decía, lo hago. Decía, porque es la causa más noble a la que podemos servir los europeos hoy en día de cara al futuro. Decía,
para nosotros y para la humanidad. Pues muchas gracias. Quizás una palabra sobre... Bien, sí. Le pedí que un par de ideas sobre Europa, América Latina. Bueno, sobre América Latina, yo he explicado un poco lo que empezamos a hacer en los 80, que es cuando incorporamos la presencia de América Latina en el contexto europeo. Ahí hay que decir una cosa, que además yo he hablado del proceso de paz de San José. En aquel momento, o en Europa, América... por ejemplo, la presencia más importante que había en el Parlamento Europeo era la de Nicaragua, con la revolución sandinista. México o Brasil estaban ausentes. Y claro, la sorpresa era decir, bueno, y ahora resulta que el proceso de paz se inicia en San José de Costa Rica, en ese contexto centroamericano. Hombre, y el hecho de que Oscar Arias fuera premio Nobel ayudó mucho, ¿no? Y además ayudó también a decir, oye, este no es un terreno, diríamos, coto, reservado, no es el traspatio de los Estados Unidos o de la Unión Soviética, que eran los dos grandes potencias que se enfrentaban, sino que los europeos podemos hacer algo. En segundo lugar, la presencia europea en relación con América Latina, aparte ya de la existencia de un comercio activo y de comunidades, normalmente el sector privado ha ido muy por delante de la realidad política y de la conciencia política en Europa. Y ese es otro elemento. Y luego, en lo que ha sido el desarrollo y lo que también es de cara al futuro, nosotros como europeos, y no lo digo, vamos, en términos españoles, aunque también lo apoyamos, nosotros contemplamos con enorme interés y con mucha simpatía todo lo que sean desarrollos de procesos de integración regional. Es decir, eso se ha demostrado con Centroamérica. Con el tiempo, por ejemplo, con el Pacto Andino se demostró también, no con el mismo entusiasmo por parte de todos los estados, procesos como el de Mercosur, también lo hemos apoyado de una manera intensa, y digo, no todas las fuerzas políticas ni todos los países. Hay países que les cuesta mucho menos el predicar democracia y derechos humanos y relaciones que importar 1.000 toneladas de carne de vacuno que vienen de América Latina. Eso también forma parte de la vida, pero yo diría que es el mejor método para reforzar, y que desde luego cuando nos encontramos con que se hacen cumbres bilaterales entre Europa y América Latina y se establece como una especie de debate entre latinoamericanos, los europeos somos muy distintos y tenemos intereses y culturas muy diversas. Pero a la hora de plantear la política que hacemos en relación con los demás bloques, hablamos como una sola voz. Y eso también es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta. Y yo creo que incluso cuando se comprueba que las relaciones económicas que tenemos y comerciales con América Latina en su conjunto son más importantes que las que podemos tener con realidades asiáticas, incluida China, pues yo también creo que es un activo, pero me parece que básicamente lo que más puede favorecernos a ambos es desarrollar, diríamos, organizaciones regionales. No pretendemos dar lecciones a nadie, o sea que no, hombre, la verdad es que como hemos hecho tantas barbaridades en la historia, pues, y como la experiencia es el recuerdo de los errores cometidos, podemos también echar una mano, pero básicamente yo diría que eso es lo más útil, y sobre todo es muy importante insistir y reforzar el que compartimos en ambas partes, por primera vez en la historia, no solamente valores, sino también una concepción de la sociedad. Eso es lo que contestaría a este punto. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Para continuar la reflexión, Pelayo, quizás alguna mirada desde tu experiencia en Costa Rica con Europa. Pues yo de manera muy breve, tal vez, Pancho, para que cuanto antes podamos también abrir el debate.
subrayaría 3 ideas que están en el trasfondo de lo que nos ha contado Enrique, y para situarme en el mundo de hoy. Yo lo pongo de la siguiente manera. A mí me da la impresión, viendo la realidad política europea, que el péndulo está empezando a girar. Y está empezando a girar en un sentido europeísta, y está empezando a girar en gran medida como reacción precisamente a acontecimientos políticos de gran magnitud, como ha sido el Brexit, como han podido ser las elecciones en Estados Unidos y en otro. Y yo creo que ese proceso empieza, de hecho, en las elecciones en España, porque hablamos que los cuartos de final han sido con razón en el Reino de los Países Bajos, pero hubo unas elecciones antes en España que para mí también fueron muy significativas de ese cambio de tendencia. Ese cambio de tendencia se manifiesta, como nos ha contado Enrique, de manera electoral, que es la manera más democrática y más ciudadana de expresar ese cambio de tendencia, pero lo estamos viendo de otras maneras. Lo estamos viendo, Pancho, en los eurobarómetros, que están volviendo a cifras previas a la crisis de 2007 y de 2008 en cuanto al apoyo ciudadano a las políticas comunitarias, en las que, por cierto, la política comunitaria, más allá de la política social que más defienden los europeos, es la política exterior común, lo cual llama la atención y da yo creo que una visión del realismo ciudadano sobre el lugar que ocupa Europa en el mundo. Y también está manifestándose en el hecho de que por primera vez, e insisto que también es como reacción, se están dando manifestaciones ciudadanas proeuropeas, no solo en Ucrania, que era donde las veíamos, no solo en países que quieren pertenecer a la Unión Europea, sino que está habiendo una nueva oleada de apoyo europeo como reacción dentro de la propia Unión Europea. Lo estamos viendo en ciudades alemanas, en ciudades francesas, y yo ahí ponía como un ejemplo de ese ABC Europa y como un ejemplo de ese péndulo. A mí me parece históricamente muy significativo que un recién elegido presidente de Francia, en la noche de la victoria electoral, escoja en ese paseo que da, muy simbólico, al lado de la pirámide del Louvre, una pieza de un compositor alemán, Beethoven, el país archienemigo históricamente, y Enrique lo ha valorado brevemente. Es decir, que un país A escoge la pieza de un compositor de un país B, que es el enemigo, que es además el himno de otra realidad política C, que es la Comunidad Europea, que es la Unión Europea, y que es la Oda de Schiller, y que es la obra que escoge un presidente de Francia. Eso, en términos históricos, es asombroso. Que un presidente de Francia escoja eso el día de su victoria electoral en un discurso en París me parece significativo de lo que es el ABC europeo, y en ese sentido pues incido en lo que ha dicho Enrique, que yo lo defino como que el péndulo está empezando a girar, lo cual no debe llevarnos en ningún caso a la complacencia, porque Enrique hablaba de las solidaridades de hecho, que es como se ha ido creando la Unión Europea, aprovechando las crisis, y a veces se le critica a Europa ese hecho de estar en crisis y demás, pero es que la Unión Europea es en sí misma gestión de crisis. Desde su nacimiento, como bien nos ha explicado Enrique, en el año 50, en el 57, su sentido último es intentar evitar la tragedia histórica europea, y lo hacemos aprovechando las crisis, como no puede ser de otra manera y como aprendemos cada vez. Yo creo que en Europa, cuando nos enfrentamos a un problema, suele haber 3 fases muy bien delimitadas, y lo podemos hablar con la crisis del euro, lo podemos hablar con la migración, con el terrorismo, con cualquier problema ciudadano grave. La primera, Enrique, es un estado de desesperación, y como las democracias europeas son abiertas, y sobre todo las instituciones europeas son muy abiertas y muy transparentes, eso genera un enorme ruido.
y genera una fase de cacofonía europea en los cuales unos nos enfrentamos a los otros, dentro de las instituciones, fuera, entre países, entre familias políticas, y ahí sumamos muchos cleavages a la vez en un momento de desesperación. Después llega un momento un poquito más reposado de debate, en el cual las instituciones empiezan a buscar soluciones, los primeros ministros tienen que sentarse en el Consejo y no hablar a sus opiniones públicas, sino hablarse entre ellos, lo cual es muy saludable. Y esa es una segunda fase que yo llamo de debate, desesperación, debate. Y después la tercera fase, lo que aprendemos los europeos cuando nos enfrentamos a una crisis, es que no existe una solución nacional. Porque cuando empezamos a buscar una salida pragmática a una situación, como puede ser ahora la del terrorismo, o como ha sido la de las migraciones, o como es la del euro, o como es la que ustedes... Nos damos cuenta de que si queremos responder a lo que nos están pidiendo los ciudadanos en cada Estado miembro, debemos buscar una solución europea. Segunda reflexión muy rápida, y va en línea de lo que contaba Enrique, es que a veces yo creo que los europeístas, no sé si en un exceso de ambición o porque no se nos ha comprendido, se ha amplificado no el valor que ha tenido Europa, que lo tiene en cuestiones de resolución de paz y demás, sino es algo que han aprovechado los populistas como esa caricatura, ese mito de una Europa que dirige todo lo que pasa en cualquier país, desde la primera ley hasta la última, esa burocracia omnipresente, ese mito que yo creo que es muy necesario poner en la naturaleza concreta de la situación. La Unión Europea, a esa que se le llama esa gran burocracia, la Unión Europea tiene un máximo, según cómo se contabilice, Enrique, de 50.000 funcionarios. Y eso cuenta los de la Comisión, pero cuenta lo del resto de instituciones y cuenta las agencias que están presentes en Estados miembros, en Londres, en Portugal, en otros lugares. ¿Cuál es esa gran burocracia que marcaba el debate del Brexit y demás? Desde luego es una burocracia grande y yo me presto a debatirla. Bueno, esa burocracia es la de la administración de una gran ciudad europea. Es decir, la administración de la Unión Europea, 500 millones de ciudadanos, yo no sé si era una pequeña, pero los datos me dicen que la ciudad de Birmingham tiene más de 30.000 funcionarios. Tiene un número de funcionarios parecido al de París. Eso me sirve simplemente como ejemplo de que frente a los populismos, los propios europeístas tenemos que hacer un esfuerzo en explicar lo que es y lo que no es Europa y hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Y yo creo que las democracias nacionales, que se apuntan inmediatamente los tantos y que fácilmente pueden echarle las culpas a Bruselas, porque ese es un deporte político natural que forma parte de la gobernanza europea, yo creo que los últimos acontecimientos que han pasado durante los últimos 2-3 años están cambiando un poco la naturaleza del debate. Y yo creo que eso es muy saludable porque está trayendo realismo, no solo en Bruselas, sino en los propios Estados-nación sobre ese debate europeo. Y ahí pondré otra cifra. Enrique ha marcado varias cifras que yo creo que representan muy bien lo que es Europa. Hay una que a mí me parece muy importante. El presupuesto europeo es un 1% del PIB conjunto de toda la Unión Europea. Es decir, es un presupuesto muy limitado. Cuando se dan noticias sobre cómo Europa se mete en todas partes y demás, bueno, señores, es un presupuesto del 1%, del cual además, y eso no lo digo porque sea algo positivo, el presupuesto social que se le pueda dar un rango de carácter pseudo-redistributivo es del 0,3% del presupuesto de la Unión Europea, 0,3%. Lo digo para poner las cuestiones en perspectiva. Y para acabar con América Latina, Pancho, y aportar otro dato al que hacía un poco referencia Enrique, la Unión Europea, y eso de que el sector privado va por delante muchas veces y la sociedad civil, y es verdad, la Unión Europea
es el primer inversor en América Latina con mucha distancia, pero es que la Unión Europea tiene invertido mucho más en América Latina que en India y China juntos. Porque cuando se habla de economías emergentes, las cosas parecen ir muy rápido, pero el stock de capital invertido por las empresas europeas en América Latina es superior con mucha diferencia al conjunto de la inversión realizada en India y China. Lo cual yo creo que es, por no hablar de relaciones gubernamentales, nos da una medida de la importancia de ese vínculo atlántico. Y yo creo que en ese vínculo atlántico estamos en un momento de una enorme oportunidad. Parece que el famoso TPP está en una situación complicada. Parece que Estados Unidos no acaba de estar convencido y eso ya se ha acabado. Yo es que como tengo que ser un poco más diplomático. Y parece que el TTIP, que era el segundo gran acuerdo que iba a recomponer geopolíticamente las relaciones económicas en el mundo, entre la Unión Europea y Estados Unidos, tampoco va a funcionar. Yo creo que eso plantea también oportunidades. Yo creo que en América Latina los 4 países de la Alianza del Pacífico están completamente determinados, junto a otros socios como puede ser Canadá, como puede ser Australia, como es Nueva Zelanda, a seguir adelante con ese gran acuerdo transpacífico. Y yo creo que lo que se abre es una oportunidad diferente de otro gran acuerdo atlántico que desgraciadamente a lo mejor no pueda pasar en el periodo de plazo corto con Estados Unidos, aunque yo creo que eso volverá a la agenda política, sino que es con América Latina. La Unión Europea tiene acuerdo preferencial de comercio, por supuesto, con América Central, lo tiene ya con los 4 países de la Alianza del Pacífico, y si lo consigue tener con Mercosur, de facto, la Unión Europea tiene con América Latina una macro relación preferencial comercial que de la mano de lo que es la Alianza del Pacífico se podría abrir a Asia. Entonces, yo creo que ese es un escenario interesante que se nos plantea a todos en los próximos años, que yo espero que la Unión Europea sepa jugar, como ha jugado en otras ocasiones, pero, como decía Enrique, en este momento, y como yo he transmitido, para la Unión Europea el proteccionismo no es protección. Nosotros lo hemos vivido en nuestra historia, sabemos que el proteccionismo no es protección. Acabamos de negociar CETA con Canadá y tenemos, a fecha de hoy, a pesar de los pesares, 20 acuerdos comerciales en proceso de negociación. Es decir, nuestro mensaje al mundo es: nosotros vamos a seguir siendo una economía abierta porque forma parte de nuestro ADN. Y cuando digo abierta, digo que aunque China se está convirtiendo en la primera potencia económica en términos absolutos, el mayor socio comercial de todos los países, como se decía antes, en vías de desarrollo del mundo, con mucha diferencia es la Unión Europea. Es decir, no es que seamos el primer socio humanitario del mundo, el mayor donante de ayuda al desarrollo, no. Es que a la hora de comerciar con los países en vía de desarrollo, con mucha diferencia, la Unión Europea es el primer socio comercial, y esa me parece que es una cifra que marca muy bien lo que es la Unión Europea. Gracias, Pancho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Muy rápidamente, no estaba preparada particularmente, pero bueno, algunas reflexiones que me llegan un poco en la cabeza el lunes al inicio de esta semana. Primero, bueno, yo me ritengo una muy fuerte europeísta, e inicié en realidad mi carrera nell'ambito político, social de asociacionismo, trabajando con los primeros proyectos de la Unión Europea en apoyo a la ex Unión Soviética y los países cuando se iniciaron a hacer la apertura. Entonces, trabajando mucho con los países, bueno, la República Bálticas,
los stands y bueno, Rusia, otro, entonces allí vi verdaderamente la fortaleza del modelo, ¿no? del plan europeo, verdaderamente también de ayudar a sociedades multiculturales, derechos humanos, derechos ambientales, participación de la ciudadanía, de la población, todos estos temas como crítico. Pero al mismo tiempo me llevo entonces en ese sentido muy fuerte reconocimiento del rol de la Unión Europea. Al mismo tiempo me recuerdo mucho, estaba muy involucrada en el movimiento pacifista en el periodo de la guerra en Yugoslavia o ex Yugoslavia. Y cuando en particular vimos el terrible, bueno, muchos, pero tomo un ejemplo de Sarajevo, como la ciudad en Europa, y aquí estoy hablando de una Europa geográfica, no solo de una Europa, pero lo que pasó con Sarajevo, l'unica ciudad donde no se habría tenido, en Europa no se había un lugar específico para los judíos, el ghetto, ¿cómo se dice en español? El ghetto. L'unica ciudad donde esto no había pasado, donde vivían en paz las tres religiones en particular. Esto estuvo un momento también por mí muy grande de crisis del concepto europeo y del haber logrado también a los confines, a la frontera de Europa también verdaderamente manejar estos temas. Otra reflexión que hago alrededor, estamos seguramente en una grande crisis del multilateralismo, una grande crisis y como Naciones Unidas lo estamos viviendo también en manera muy fuerte en este sentido, pero es casi absurdo que estamos en una crisis del multilateralismo cuando exactamente, como estaba hablando Pelayo también, y también Enrique, los temas con los cuales estamos luchando son temas que necesitan respuesta multilateral, ¿no? Migración, refugio, cuestiones de cambio climático, ningún país puede resolver sin una alianza con otros en este sentido. Entonces es un momento de crisis y yo pienso que nos tiene también que hacer reflexionar non solo alrededor claramente de la estructura que hemos puesto y de la eficiencia y la eficacia de las estructuras europeas, pero también del pacto, digamos, del nuevo pacto entre la gente, la población, no digo solo ciudadanos y ciudadanas, porque tenemos que tener una abertura un poco mental también, pero el pacto entre la población, el Estado y la Unión Europea. Entonces esto, verdaderamente el tema de la confianza, la gente está perdiendo confianza con la estructura estatal, la estructura gubernamental e intergubernamental. Y este es un elemento que tenemos que mirar desde el punto de vista también educacional, desde el punto de vista de educación civil y otro, cómo podemos trabajar más en este sentido. Y claramente viendo también, como ustedes saben, estamos en el proceso electoral también en Costa Rica, no oficialmente iniciado, pero extraoficialmente iniciado desde mucho tiempo, y allá nos preocupa mucho escuchar algunos discursos alrededor mucho más cercano de concepción xenófoba, racista, muy excluyente más que incluyente para un país como Costa Rica, y esperamos verdaderamente que el proceso electoral se puede llevar también en manera, con un diálogo, un discurso constructivo y no destructivo en este sentido. Lo otro punto que quería hacer también, una de las cosas muy importantes de la Unión Europea, que es importante también en consideración, tomando en consideración otros procesos que hay, es que la integración, el proceso de integración regional es acompañado y determinado de una agenda de derechos humanos. Y yo pienso que esto es crítico. Aquí mirando, y tomo un ejemplo, pues, el proceso de la OECD, la accesión a la OECD, Costa Rica en el proceso final de accesión a la OECD. Pero parece que estamos todavía mirando, ¿no? Digamos, como sabemos en el proceso de la OECD, los derechos humanos no son centrales. Ahora hay más diálogo, más debate alrededor de esto, se están
pero alrededor del principio, alrededor de criterios de integración, esto no es parte. Y entonces tenemos todavía una gran separación entre la dimensión económica y la dimensión social y la dimensión de derechos humanos. Menciono esto porque en un contexto también de Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ustedes saben, todos 193 países del mundo firmaron casi ahora, hace 2 años, lleva muy fuertemente la integración entre la dimensión social, ambiental y económica en este sentido. Lo otro punto que hago es mucho el punto que Pelayo mencionó de la burocracia, ¿no? Me lleva a la mente el tema muy grande que siempre aquí en Costa Rica, que en 1 año y medio que estoy en Costa Rica, aquí el tema muy grande, eficiencia institucional, tramitología, que es un tema también alrededor del cual varias agencias de las Naciones Unidas están acompañando al gobierno también en la implementación de algunos recursos nacionales exactamente para intentar de solucionar estos elementos. Pero esto seguramente es un elemento que se tiene que contextualizar, explicar mejor también, así que hay menos riesgo de politización alrededor de estos temas. El último punto, claramente también muy importante para mí, es, bueno, alrededor de integración regional. La Unión Europea es un modelo muy importante. Pienso que aquí claramente Cristian y Cancillería van a hablar de esto, saben muy bien, pero ahora que Costa Rica tiene la presidencia pro tempore del SICA, es un modelo que tenemos que mirar, porque también vimos con la crisis, llamámosla así, la crisis cubana, con los 8.000 más cubanos que estaban parados en Costa Rica al final de 2015, el inicio del año pasado, después con la llamamos crisis migratoria, pero claramente muy moderada pero todavía para un país como Costa Rica un impacto muy fuerte. La dificultad que Costa Rica tuvo en llegar a soluciones al interno del SICA fueron muy grandes, al punto también que el presidente a un cierto punto salió de la mesa política per externar esto mensaje. Entonces yo pienso que mirar en ese sentido a modelos de integración regional más eficientes es crítico. La otra semana estuvo en la conferencia de la CEPAL alrededor de la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible y Alicia Bárcena estaba indicando que hay 14 mecanismos, digamos, regionales o subregionales, y de estos 14 hay solo un país de la región que pertenece a todos 14. Entonces lo que digo es que tenemos muchos mecanismos subregionales, regionales, pero verdaderamente cuánto eficientes son estos en el trabajo. Y bueno, entonces muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, el embajador Cristian Guillermet, director de Política Exterior de Costa Rica, con su mirada de su experiencia, tanto en Europa como los actuales procesos. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias por la invitación y estar presente en esas pinceladas que nos da don Enrique, el aporte del embajador Castro también, y asimismo de Alice también sobre este tema que es de actualidad. Lo digo de actualidad en el sentido de que el modelo de integración europeo ha sido una de las, junto con la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, uno de los mayores aportes también a la paz en el mundo. Y desde ese punto de vista quiero hacer 2 reflexiones muy rápidamente, porque lo interesante es el intercambio con todos ustedes. Yo creo que el gran desafío que tiene actualmente la Unión Europea y que es compartido con Costa Rica es un desafío sobre el compartir esos valores comunes.
Hay un descrédito a valores comunes, a valores que hemos aceptado, que ya sean el multilateralismo, la apertura comercial, la inclusividad, derechos humanos, democracia, no discriminación, temas globales como el cambio climático. Este enfrentamiento que se está dando con esos valores que habíamos, que en realidad significan el bienestar común, es el bienestar común, los estamos viendo enfrentados a un descrédito, primeramente a los niveles nacionales, en un populismo, un surgimiento muy grande de las posiciones populistas, donde hay una clara desestimación del balance de poderes, donde hay realmente un descrédito total a la prensa independiente. Este es para nosotros, desde el punto de vista de lo que estamos enfrentando. Nosotros somos un país pequeño que tenemos también un sistema de integración, pero que tiene muchísimos desafíos, porque están muy ciertamente ligados a lo que nosotros sentimos desde la perspectiva costarricense, a una diferencia institucional muy grande y a una diferencia sobre los valores que compartimos en nuestro modelo de integración. Y eso es un gran problema que compartimos también con los retos globales. La otra reflexión que quiero hacer, que es una reflexión que toca más a la perspectiva centroamericana, y es el éxito que ha tenido la Unión Europea en la parte comercial y en la parte de intercambio comercial y de inversión. Y por otro lado, un cierto desvanecimiento en el horizonte del Concierto de las Naciones en la parte política. Y nosotros, en la parte costarricense o centroamericana, somos un claro ejemplo de eso. Nosotros negociamos un acuerdo de asociación con la Unión Europea, entró en vigor el acuerdo, el pilar económico, que ha sido un pilar fundamental. Nosotros hemos aumentado, en todo caso para Costa Rica, en un 75% nuestra relación comercial con la Unión Europea. Yo vengo llegando de una gira muy productiva, que tuve la oportunidad de acompañar al presidente en España, en Países Bajos y en Londres, donde vemos en todo caso el incremento que lo ligamos totalmente al hecho del pilar comercial. Pero por otro lado tenemos todavía 7 países en la Unión Europea que no han ratificado el acuerdo, y entonces el pilar de cooperación y el pilar de diálogo político, el que sería tan útil para nosotros en estas circunstancias como Centroamérica, es el que no entra. Entonces, we are doing business, is okay, la cooperación y el diálogo político queda por detrás. Y eso es una cosa que aprovecho en esta oportunidad para llamarlo la atención, porque a Costa Rica, como parte de ese inicio de política exterior común que tuvo la Comisión Europea en los 80s, tenemos el diálogo de San José, que era un diálogo muy productivo. Pues sentimos un poco en nuestra misma región. Ustedes tienen la relación que tenemos difícil con Nicaragua, las cosas que se están presentando en la región, pues sería muy útil poder tener un diálogo muchísimo mejor. De hecho, también lo estamos viendo con lo que está pasando, y aquí voy a ser muy llano, con Venezuela. Nosotros nos hubiera gustado y nos gustaría en todo caso una posición más firme y más clara de la Unión Europea con lo que está pasando en Venezuela. Y sentimos esa ausencia, pero que me parece que es importante traer a la mesa para que podamos también tener algún punto de picante y que podamos discutir. Pero eso quiero agradecerle a don Francisco la invitación y en todo caso encantado de poder escuchar también el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Ofrezco la palabra para que podamos tener un intercambio de opiniones y al final darle unos 5 minutos a Enrique para que pueda defender. No, para poder colocar nuevas ideas sobre la mesa, don Enrique. Por favor, la representante de UNESCO, Pilar Álvarez. Muchas gracias por
Pelayo por haber invitado a Enrique Barón y gracias por las otras observaciones. El sentimiento antieuropeísta no es nuevo, existe desde hace muchas décadas en Europa y sin embargo ha ido siendo gestionado a partir de distintas explicaciones de coyunturas. Yo lo que quisiera es, si es posible, escuchar también una lectura de la lección aprendida ante el Brexit. Si hubiera ganado Marine Le Pen, hubiera seguido el mismo camino, de otra forma, probablemente desde el punto de vista del procedimiento, pero con vistas a llegar al mismo resultado. Entonces, creo que vale la pena conocer una reflexión sobre esa lección aprendida, si es que ya la hay. Gracias. Ofrezco la palabra. Yo quizás un poco siguiendo esta perspectiva que señalaba Pilar Álvarez sobre el impacto del Brexit, creo que se ha tendido a mirar la salida del Brexit básicamente en el aspecto económico. Tú muy bien señalabas que desde la perspectiva de Europa el primer tema son los ciudadanos, los 6 millones que viven entre Inglaterra y Europa en este marco. Pero también junto con la salida del Brexit significa la reticencia y probablemente la salida de Gran Bretaña de los organismos de derechos humanos vinculados a la Unión Europea. Y a su vez, el cambio más significativo tiene que ver con algo que también señalaste a la pasada, sobre el déficit de una política efectiva de seguridad común en la Unión Europea, en un contexto en el cual de 2 representantes en el Consejo de Seguridad, Europa quedará con 1, que será solamente Francia, y donde Gran Bretaña jugará por la libre o más asociada a los Estados Unidos, con la pretensión que me comentaba ayer de reconstituir el Commonwealth, pero en ese sentido es mirar qué es lo que ocurre con la independencia, el crecimiento y la potencia de India como un actor no solamente emergente, sino un actor que se le da poca mirada de esta parte del mundo, pero que tiene una creciente significación en el sistema internacional. Entonces, es como la mirada del Brexit tiene un derrame en distintas áreas que es necesario visualizarlo y que, como bien decía Pilar, no sé si todas las lecciones están sacadas o cuáles son las que se pueden sacar o que personalidades como tú pueden colocar en el debate europeo. Bien. Sí, bueno, en primer lugar, para información, sin valorar, el Brexit no se ha producido, no se ha iniciado todavía. 9 meses, casi un año después de celebrarse el referéndum, lo único que hay es que el Reino Unido ha notificado su decisión de salirse de la Unión Europea. O sea que es muy difícil dar por hecho eso. Dicho esto, y cuando uno trabaja mucho tiempo con británicos, se dice siempre, es que son muy pragmáticos, ¿no? El Reino Unido arrastra una crisis existencial y es que el Reino Unido ganó la guerra y perdió el imperio. Yo vengo de un país en el que el imperio lo perdimos hace 2 siglos. Bueno, fue el proceso de emancipación y la puntilla fue, pues, eso que decimos de que más se perdió en Cuba, fue Cuba y Filipinas. Entonces, eso pasó hace mucho tiempo y aunque hay algunos españoles que pretenden todavía, en fin, reconstruirlo, pero ya es una cosa que es como de chiste. Entonces, el Reino Unido no, el Reino Unido tiene una crisis existencial porque ganó la guerra y luego no participó en el proceso por una razón. Y esto se ve en el Congreso de La Haya, en el discurso de Churchill y en el de Attlee y demás, de la gente que gana la guerra. Ellos decían,
Europa tiene que unirse, pero más allá del Canal de la Mancha. Lo otro era el imperio. Entonces, incluso hay voces ahora mismo, hay voces del Partido Conservador Británico que dicen, bueno, pues tenemos la alternativa de la Commonwealth. Yo siempre, cuando me dicen esto, les digo, vayan ustedes a Nueva Delhi y explíquenselo a los indios, a ver qué dicen. Bueno, pues es que ya no estamos, ya eso ya no estamos. Entonces, nosotros, y hablo de la Unión Europea, en cuanto a las elecciones, nosotros lo sentimos mucho, pero no somos quienes tenemos que dar, en fin, que desgarrarnos las vestiduras, lo sentimos, pero quien tiene en este momento más incógnitas y que tiene que proceder a revisiones más importantes es el Reino Unido. Y si puedo, aunque sea brevemente, es un poco árido, entrar en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es lo incluimos en la convención constituyente, que no salió adelante por el voto contrario en Francia y en Holanda, y dimos una solución política. Yo estaba ahí porque desde Maastricht yo he estado en todos los tratados que se han negociado. El artículo 50, en primer lugar, lo redactó un funcionario británico, distinguidísimo, un gran funcionario del Foreign Office, en el latín del siglo XXI, que es el inglés. O sea, que eso tiene su importancia. El artículo 50 tiene 5 apartados. El primero dice que cada país que quiera abandonar o salirse de la Unión lo puede hacer, porque además el argumento era muy fácil. Es decir, había un artículo en el tratado, el artículo 7º, que posibilitaba la suspensión de los derechos de un país o la expulsión en relación con la violación de normas democráticas. Lo que no había era la posibilidad de irse voluntariamente. Entonces decíamos, oiga, esto no es ni la Unión Soviética ni una cárcel, el que quiera marcharse que lo pueda hacer. El apartado primero del artículo 50 dice, cada país lo hará de acuerdo con sus normas constitucionales. Entonces, hombre, lo que procede es ir y mirar cuál es la Constitución británica. No existe. No hay una Constitución escrita. Hay el Bagehot, que es, y a pesar de eso, que es diríamos, un comentario sobre las Constitutional Conventions y todo esto. Pero si se pregunta a un especialista, te dicen, el referéndum en Gran Bretaña es consultivo y quien manda es la Cámara de los Comunes desde que los ingleses le cortaron la cabeza al rey, tuvieron la República de Cromwell y restauraron la monarquía en 1686, la gloriosa. Bueno, pues la señora May, recién elegida, dice, no, yo negocio el Brexit, hard Brexit, tal, no sé qué. Bueno, no digo sacando pecho porque es una señora distinguida. O sea que no. Entonces, esto resulta que una ciudadana británica proveniente de la Guayana británica va al tribunal y dice, usted no puede hacer lo que dice, aquí hay que respetar las normas. Y el Tribunal Supremo británico le dice a la primera ministra, oiga, esto no funciona así, tiene usted que ir a la Cámara de los Comunes. Para entender bien cómo funcionan los británicos, uno de los argumentos de fundamentos de derecho de la sentencia del tribunal se apoya en una pragmática sanción que dictó Enrique VIII cuando se divorció de Catalina de Aragón. Y es un fundamento de derecho porque lo que decía la pragmática sanción es que Enrique VIII tenía que consultar a la Cámara de los Comunes, de los pobres, de los villanos, ¿no? Bueno, esto está así. La señora May, ¿qué ha hecho? Ha convocado elecciones porque los británicos, que tienen una democracia parlamentaria antigua, lo que le dicen es, oiga, a usted no la hemos elegido para hacer esto. Usted gáneselo. Bueno, y estamos en esa fase. Todavía no hemos empezado a negociar. O sea, entonces, los británicos tienen que decirnos qué es lo que quieren. Nosotros no hemos empezado poniendo la factura, la cuenta. Hombre, se estima que esto va a costar entre 50 o 60.000 millones de euros en estimaciones no oficiales de la Comisión y 100.000 millones según dice Financial Times. Lo que no estamos dispuestos los demás es, cuando uno se marcha,
esa que se marche y que no pague, y los demás tengamos que hacer una derrama para pagar eso. Esto lo digo porque para situar la cuestión. El plazo que prevé el artículo son 2 años. La estimación que hace la gente, diríamos, con una cierta experiencia, y aquí pues estamos algunos que conocemos el mundo de Bruselas, que se aproxima más al de Washington que a otra cosa, en 2 años esto no se arregla, porque supone cortar tantos cables, tantos nexos, que esto va a tardar 8 o 10 años por lo menos. Bien, 2 cosas más. Bueno, una es que el artículo 50, en su apartado quinto, dice que el que se salga y quiera volver tiene derecho a hacerlo. O sea que el funcionario, Sir Juncker, ¿verdad? El funcionario escribió bien el artículo. Pero hay dos cosas importantes. Una es que desde el punto de vista, y se ha suscitado aquí la cuestión de los derechos civiles y políticos y los derechos fundamentales, el Reino Unido en este momento, para aprobar el Tratado de Lisboa, tiene una cláusula de exclusión, un opt-in out en relación con la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es vinculante gracias a la presión que hicimos desde el Parlamento. Entonces, es muy curioso, una vieja democracia que nadie le puede criticar por violación de derechos, como me decía un parlamentario británico, me decía, es que nosotros los derechos, dicen, son los de los animales, nosotros los regulamos nosotros. Bueno, pues tienen una cláusula de exclusión, que es una cosa que nos choca mucho. Solo lo siguieron los nacionalistas polacos en el Tratado de Lisboa. Y otra cosa, y es que el Reino Unido, desde el punto de vista europeo, aparte del tema de la ONU que tú has suscitado, que es muy importante, aunque pensamos muchos que lo que tendría que haber es un asiento o un puesto para la Unión Europea en el Consejo de Seguridad, pero eso forma parte de una reforma. Bueno, lo hemos votado, yo lo he votado muchas veces y tal. Hombre, los amigos británicos y franceses, pues en fin, dicen sí, pero ya veremos, ¿no? Esto, el Reino Unido sí tiene una característica, y es que desde el punto de vista de lo que es la Europa de la defensa, tiene digamos, las Fuerzas Armadas, el ejército más pretoriano y más importante. Pues, ¿qué pasa? Si salen, el siguiente será el francés. Pero hay uno que está, diríamos, en la situación de prudencia típica de Alemania, que se comprende que los den, pero que desde el punto de vista estratégico y logístico pueden cumplir el papel bastante bien. Entonces, bueno, pues es un poco que te sale el tiro por la culata, es decir, que dices que te vas y no sé qué, y el resto del mundo igual es muy importante, pero mire usted, en el tema europeo, al final usted está perdiendo bazas muy importantes, lo cual se extiende también a la lucha contra el terrorismo, porque una de las insinuaciones que ha habido en la carta que envió la Premier a la Comisión Europea era que esto podía incidir en la cooperación contra el terrorismo. Los que hemos sufrido terrorismo, británicos, españoles y otros, con eso no se juega. Es decir, y además, sobre todo ahora mismo, que se ha convertido el terrorismo en una especie de franquicia que se multiplica como un pulpo, ¿no? Es una cosa tremenda. Entonces, bueno, si pasara eso, pues se cortarían de un sistema que cada vez es un sistema más integrado de inteligencia entre los países europeos. Por lo tanto, yo especular sobre lo que pueda pasar dentro de 10 años, no sé. Esto lo que digo es, no ha empezado. Los británicos, por decirlo así, son gente muy admirable, juegan los partidos hasta el minuto 94, hablo del fútbol, ¿no? Juegan a fondo hasta que acaban. Y no se van a ir, es como en las familias, no se van a ir de la escena europea. Es como las familias en donde tienes un primo, una tía o un elemento que no te deja, no es que te hago en la fiesta, pero siempre tienes que tenerlo en cuenta, pero está ahí. Y esta es nuestra historia. Bien. Ellos han tomado esta iniciativa. Es una iniciativa que divide muy profundamente la sociedad británica, en la que hay mucha gente, muchos líderes que dicen que esto hasta el final, lo que decimos en España, que hasta el rabo todo es toro,
Hasta el final va a haber negociación, ya veremos. Nosotros lo que sí tenemos claro es que para nosotros la Unión Europea no se ha acabado, esto no se desmantela y creemos que una comunidad de destino en ese sentido tenemos que reforzarla. Eso es. Muchas gracias, Enrique. Pelayo, muchas gracias por habernos posibilitado tener a Enrique en la Universidad para la Paz. No sé si tú quieres cerrar diciendo algo. Sí. Por alusiones. Muchas gracias, Pancho. Yo, sobre el Brexit, solo dos comentarios un poco más de fondo. Porque, como dice Enrique, hay que ver dónde se produce la división, pero no hay que simplificar a los movimientos populistas europeos euroescépticos. El objetivo de Le Pen es París, no es Bruselas. El objetivo de Wilders es La Haya, no es Bruselas. Y Bruselas se convierte, y Europa, en un chivo expiatorio que después se vuelve como un boomerang contra los que lo lanzan. Pero para partidos políticos xenófobos, fascistas, el objetivo, ¿cómo va a estar en Bruselas? Pero si cuando van al Parlamento Europeo ni atienden las reuniones, ni participan en los debates. Pero cobran, Cobran. Religiosamente. Pero no van. Es decir, que ahí no nos podemos engañar. El objetivo de fondo político de esos movimientos está en sus propias capitales. Entonces, eso me parece, para situar el debate, Pancho, me parece muy importante. Y el segundo es que se ha intentado a veces simplificar el debate a favor o en contra de Europa, pero yo creo que estamos en un contexto que no es europeo, que es global, y que yo creo que eso a lo que hacías referencia tú precisamente, Pancho, esa desafección, esa crisis democrática entre ciudadanos y gobernantes, no es europea, yo creo que es global, yo creo que la estamos viendo en América Latina. Hablaba Alice de los riesgos que se pueden dar incluso en una democracia tan consolidada y tan madura con algunos candidatos como los que puede haber en Costa Rica. Yo creo que durante demasiado tiempo eso se ha hecho en un a favor o en contra de Europa. Yo creo que es una enfermedad que va mucho más allá de lo que es la Unión Europea y sus instituciones, y que se la ha utilizado como chivo expiatorio. Y después me gustaría, como ha hecho Cristian, por un lado, decir, en efecto, las relaciones que la Unión Europea establece a través de sus acuerdos comerciales van mucho más allá del comercio. Y desde luego nosotros queremos que el acuerdo de asociación sea ratificado por los pocos países que faltan lo antes posible. Es algo que yo comparto con Cristian. Pero me parece que ni Europa ni Centroamérica debemos utilizar el hecho de que falta esa ratificación que es tan necesaria como un impedimento para que sigamos trabajando juntos y haciendo 1.000.000 de cosas, incluyendo en términos de cooperación. Porque la realidad es que, a pesar de que ese apartado del acuerdo, como puede ser el de cooperación, no haya entrado en vigor, la realidad es que la Unión Europea es seguramente, voy a ponerlo así, Cristian, el único socio internacional que tiene una política de cooperación regional en Centroamérica. Es decir, cuando nosotros hacemos cooperación regional, no cogemos una tarta y la dividimos en quesitos y la dividimos entre 6 países. Que eso es lo que otros socios a lo mejor pueden llamar cooperación regional. No, lo que nosotros hacemos con mucha paciencia, de la mano de Cristian y de muchos otros, es sentarnos y de la mano de la región establecer qué podemos hacer conjuntamente y cómo podemos ayudar. Y a la conclusión que llegamos la última vez que hemos hecho todo este ejercicio es que podemos hacer 3 cosas. Podemos impulsar la integración económica porque nos lo está pidiendo el sector privado, porque el sector privado centroamericano, no el europeo, quieren que la unión aduanera vaya adelante, quieren que haya un documento único para que un producto, una mercancía que va desde Panamá hasta Guatemala sirva solo con un documento. Y eso es una de las partes que estamos haciendo. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la seguridad. Porque el crimen transnacional está globalizado y o nos globalizamos nosotros
o no vamos a poder. Y eso es lo que nos pide la región, y eso lo hacemos regionalmente. Eso lo hacemos intentando unir a los fiscales, a los jueces, a las policías, con operaciones conjuntas. ¿Por qué? Porque nos lo piden acá. Y la tercera es el cambio climático. Porque si estamos hablando de algo que no tiene fronteras, el cambio climático es el ejemplo paradigmático. Con eso quiero decir que no debemos ser víctimas de caparazones institucionales y tenemos que seguir el dictado de lo que nos pide la ciudadanía. Y yo creo, Cristian, que tenemos los instrumentos y que lo estamos demostrando y que lo vamos a seguir haciendo conjuntamente. Y yo creo que eso es muy importante porque, como han dicho más de uno, la Unión Europea en términos regionales no nos consideramos ni mucho menos, y de eso hemos aprendido, como decía Enrique, un modelo. No somos un modelo. Y de hecho la integración centroamericana en términos políticos e institucionales nos antecede a la Unión Europea, porque está en la base y en la génesis de la propia independencia de las naciones centroamericanas. Es decir, que en muchos casos nos llevan mucha ventaja. Lo que no podemos ser es olvidar el objetivo último de las integraciones, que son resolver problemas a los ciudadanos, desde una manera muy pragmática. Y cuando a la Unión Europea se nos pide y se hace que colabore, pues la Unión Europea lo intenta hacer. Y lo hacemos de la mano de Costa Rica y de la mano del resto de socios centroamericanos. Pero me parecía que eso era importante destacar. Está bien, yo le agradezco al embajador Guillermet que haya puesto el tema de la ratificación para reafirmar estos valores compartidos entre la Unión Europea y Costa Rica. De igual forma, el trabajo por la paz que promueve la Unión Europea, a la cual Enrique ha hecho referencia, o el trabajo de asociación con Naciones Unidas de manera más general, al cual también se refirió Alice. Creo que estos son temas importantes y que la Universidad para la Paz seguirá siendo un espacio en el cual trabajar, no solamente para este debate, sino que esperamos también el que podamos recibir un mayor apoyo de la Unión Europea en algún momento para tener más alumnos en la Universidad para la Paz que sean capaces de llevar adelante perspectivas de educación para la paz, para trabajar en la resolución de conflictos en distintas partes del mundo y en particular recoger la experiencia europea en esto que Enrique en su primera visita nos señaló como Europa tejedora de la paz en el mundo. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer de manera muy especial a Alice, al embajador Guillermet, quien recién llegó de la gira europea con el presidente, y en particular, como lo señalé, a Pelayo, el tener la posibilidad de que pudiéramos escuchar a Enrique Barón, nuestro distinguido intelectual europeo con una visión y afecto por América Latina expresado a lo largo de su carrera, pero en particular en la tarea que hoy día está haciendo, que es no solamente desarrollando su propia perspectiva, sino el apoyo a la gran herencia cultural de su esposa, donde hoy día hay una gran exposición en Guadalajara con una de las artistas más significativas que lamentablemente tuvimos la pérdida hace un año, pero que Enrique está generando ese legado desde la otra perspectiva, desde su perspectiva artística como afectiva respecto a esta gran herencia que hemos tenido de Sofía Gandras. Así que a ambos, en esa perspectiva, un cariño muy, muy grande. Muchas gracias. Gracias por vuestra presencia.